Bienvenidos a nuestra aula virtual. Hoy veremos el tema de la fábula. Comencemos viendo, ¿qué es la fábula? Este es un breve relato ficticio, escrito en prosa o en verso, en el cual intervienen en su mayoría animales con características humanas que desarrollan acciones y conductas cuyas consecuencias dejan una lección, es decir, al final deja una moraleja. Pero entonces, ¿qué es la moraleja? La moraleja es la enseñanza que deja la fábula. Es un consejo que se da para que cambiemos algunas conductas. Con ella se crea conciencia o se propicia un cambio de conducta a partir de analizar un comportamiento, ya que critica ciertos comportamientos o actitudes. Pero la moraleja puede ser una estrofa o una frase. La más común es el pareado. Esto es una estrofa de 2 versos que rima entre sí. O algunas veces se puede usar un refrán como moraleja. Ahora veamos un ejemplo. Aquí te presento esta fábula que se llama El lobo y la cabra. Esta fábula tiene como moraleja: conoce siempre a los malvados para que no te atrapen con sus engaños. Si observaste, esta fábula tiene como moraleja, es decir, son 2 versos que riman porque terminan en os. Y aquí te presento la fábula El dragón y el gusano, que tiene como moraleja un refrán que dice: no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. ¿Viste cómo las fábulas también utilizan los refranes como moraleja? Y esto es porque recuerda que los refranes son expresiones de uso popular, que al igual que las fábulas nos dan una enseñanza. Por eso se pueden emplear como moraleja. Ahora veamos los elementos de la fábula. Está el narrador, que es quien narra o cuenta los hechos ocurridos en la fábula. También están los personajes, que son quienes realizan las acciones y por lo general son animales que se encuentran personificados. También están las acciones, que son los hechos o acontecimientos ocurridos en la fábula. Además del espacio, que es el lugar donde se realiza la acción. Por último, se encuentra el tiempo, que es el momento en que transcurre el relato, aunque en su mayoría, así como los cuentos populares, no se sitúan en un tiempo determinado, ya que suelen ser intemporales. Es momento de conocer cómo está estructurada la fábula. Toda fábula tiene un inicio, que presenta a los personajes y la trama de la historia. También tiene un desarrollo, donde se desarrollan los acontecimientos y se presenta el nudo o el conflicto. Por último, tiene un final, que es donde se soluciona el conflicto. Observa aquí la fábula del lobo con piel de oveja. ¿La conoces? Veamos su estructura. Tiene un título, que es El lobo con piel de oveja. Después, el siguiente párrafo es el párrafo de inicio, donde presenta a los personajes. Después se encuentra el desarrollo, donde va a estar el problema. Y por último, se encuentra el final, que es donde se soluciona el problema. Esta fábula tiene aquí escrita la moraleja, pero no todas tienen escrita la moraleja, porque la moraleja puede ser explícita, es decir, que se encuentra escrita al final, como aquí lo ves, o de manera implícita, es decir, que se encuentra dentro de la misma fábula y depende del lector descifrarla. Pero, ¿ya viste? Los personajes de las fábulas son animales.
Veamos un poco más sobre ellos. Ahora veamos un poco más sobre los personajes de la fábula. Estos, en su mayoría, son animales, como ya lo habíamos dicho, aunque pueden ser vegetales, plantas, cosas o fuerzas de la naturaleza, pero estos presentan características humanas. ¿A qué se refiere con que los personajes presentan características humanas? Es decir, pueden cantar, tocar instrumentos, correr, hablar, moverse, comer, sentir. Todo esto en la realidad. A esta figura literaria que utiliza la fábula se le llama personificación, porque se le atribuyen a los animales u objetos comportamientos de seres humanos. Entonces, como los animales dentro de las fábulas pueden hablar, también van a tener diálogos. Observa aquí la fábula del viento y la leña. Aquí están los diálogos de los personajes señalados con un guión largo. ¿Ya lo viste? Pero también a partir de sus características se van a seleccionar los personajes para utilizarlos como sinónimos de virtudes o defectos. Aquí te dejo una lista de los animales más comunes y cómo se relacionan para trabajarlos en las fábulas a partir de usarlos por sus virtudes o defectos.